Canal 2 Televisión Quellón, junto al Departamento de Salud Municipal, presentan Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo, un programa que nos permitirá conocer en profundidad temas de educación y autocuidado referente a la pandemia del COVID-19. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todas y a todos los que hasta ahora se encuentran en sintonía de nuestro canal, Canal 2 Televisión Quellón. Bienvenidos a Hablemos de COVID-19, un programa que hemos estado desarrollando por ya varios capítulos. Estamos en nuestra etapa cúlmine y el día de hoy vamos a estar conversando nuevamente con un profesional de la salud para que usted en su casa sepa qué es el COVID-19, cuáles son sus efectos y cómo tenemos que seguir protegiéndonos en lo que queda del año y lo que se viene. Un futuro también incierto y sin duda lleno de preguntas que están siendo resueltas en nuestros programas. Les agradecemos el que estén ahí, detrás de esa pantalla, detrás de ese dispositivo. El día de hoy vamos a conversar de COVID-19 y cómo afecta el COVID-19 a los adultos mayores. La enfermedad, conocida actualmente como coronavirus COVID-19, es una infección respiratoria producida por el virus que se propaga de persona a persona. Al igual que con otras enfermedades respiratorias, las personas mayores y personas con condiciones médicas preexistentes, especialmente enfermedades crónicas, requieren de monitoreo activo ya que pueden ser vulnerables y tienden a enfermarse más severamente con este virus y a tener más complicaciones respecto a lo que sucede en esta pandemia. Para eso estamos el día de hoy con una gran invitada, la doctora Yemibeth Lugo. Ella es médico de la red APS, referente técnico del programa Adulto Mayor. Bienvenida, doctora Lugo, a Hablemos de COVID-19. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí también. El día de hoy vamos a conversar, bien les decía, de los efectos de esta pandemia en los adultos mayores. Una población de riesgo, una población que sin duda se ha visto bastante marcada, se ha visto bastante reflejada en lo que respecta a esta pandemia. Ha sido bien comentada cómo ellos han debido ser lo más afectados sin duda con esta actual situación que nos afecta con este virus. Doctora, quiero partir el día de hoy preguntándole por qué tenemos que estar en nuestras casas y por qué los adultos mayores debieran estar en sus casas permanentemente. Ya, es importante ya que nos mantengamos no solamente los adultos mayores, sino también los adultos jóvenes, ¿ok? En vista de que, como ya conocemos, el COVID-19, conocido como coronavirus, es una enfermedad que se propaga de persona a persona. ¿Qué pasa? Los adultos mayores y los adultos jóvenes con enfermedades crónicas ya preexistentes son más vulnerables a presentar diversas complicaciones. Ya, aunado a esto, también está comprobado científicamente que los adultos jóvenes pueden ser tanto transmisores como propagadores de este virus. Entonces tienden a contagiar a los adultos mayores, no solamente porque pueden ser familiares, porque pueden ser cuidadores. Entonces por eso es importante que nos quedemos en nuestras casas. Sin duda también es importante que nuestros adultos mayores que nos están viendo, a quienes les enviamos un gran saludo, tengan en cuenta que la mejor forma de no contagiarse es quedándose. Así es. Doctora, y sin duda también es un punto importante ese, pero que también ha marcado un poco la agenda en torno al coronavirus. Ellos han debido permanecer aislados de sus familiares. Sí. ¿Cómo lo tienen que hacer y cómo se tiene que hacer de parte de los familiares en este caso para no dejar en el abandono a nuestros adultos mayores? Yo creo que los familiares en sí deben estar siempre al llamado, pendientes de sus adultos mayores. Lo primordial es mantener la comunicación, ¿ok? Gracias a la tecnología, hoy en día tenemos diversos factores que nos pueden ayudar a mantener una comunicación más estable. Los mensajes de texto, las videollamadas, si no se puede escribir una carta, se graba un video, pero tratar de mantener esa comunicación con nuestros adultos mayores, ya que con la edad tienden a ser más frágiles y más vulnerables, aunado a que también no siempre son el par, o por decir los esposos de adultos mayores, sino que a veces hay solamente un adulto mayor solito en casa. Entonces es importante que la familia esté como siempre pendiente de su adulto mayor.
Doctora, ¿por qué este grupo de edad, este grupo etario, presenta mayores complicaciones en torno al COVID-19? Lo que pasa es que durante el envejecimiento ocurren diversos cambios, ¿ok? No solamente que van obviamente aunados con la edad, ¿ok? Pierden como cierta autonomía, ¿ok? Esto está acontecido por diversos factores sociales, económicos, además de eso también disminuye la funcionabilidad del sistema inmune, ¿ok? Y eso hace que por supuesto sean más frágiles y más vulnerables y por supuesto su mortalidad sea más alta en cuanto a COVID-19. ¿Por qué los adultos mayores, en un minuto se dijo que obviamente los niños, por ejemplo, no tenían tantos efectos el COVID-19 en ellos? ¿Por qué siempre se dijo desde un inicio que los adultos mayores tenían que permanecer en sus casas y ellos eran más propensos a tener la enfermedad? Porque los adultos mayores, en su gran mayoría, tienden a presentar patologías crónicas, ¿ok? Todas están dadas por hipertensión arterial, diabetes, artrosis, otras patologías crónicas, asma y EPOC. Eso con coronavirus, pues por supuesto no quiere nada. Es como decir un enemigo para el COVID-19 y las complicaciones que genera son críticas, son severas. Estamos junto a la doctora Yimibeth Lugo. Ella es médico de la red APS Quellón, referente técnico en torno al programa de adulto mayor, al cuidado del adulto mayor por parte del Departamento de Salud Municipal. Doctora, ¿cuál es la importancia de mantener el tratamiento de los adultos mayores, tratamientos por enfermedades preexistentes en sus casas? ¿Por qué tienen que mantenerlo y por qué no tienen que dejar por ningún motivo el tratamiento? Ya, es importante porque manteniendo el tratamiento, eso habla bien de nuestro autocuidado, en este caso del cuidado del adulto mayor, ¿ok? Eso significa que se cuida, que está pendiente con o sin COVID-19 de su tratamiento. Segundo, está comprobado, ¿ok?, que la descompensación influye mucho en las complicaciones críticas. Un abuelo compensado no es igual que un abuelo descompensado, ¿ok? Por eso su mecánica ventilatoria va a ser más tórpida, su evolución va a ser más tórpida y por eso los abuelitos siempre sufren más cuando tienden a tener descompensación en cuanto a no toman sus medicamentos al día. ¿Qué rutina tiene que tener, doctora, un adulto mayor en cuarentena, en casa? ¿Qué tenemos que fomentarle a hacer nosotros como familiares de adultos mayores? ¿Y qué tiene que hacer también por parte suya una persona adulto mayor, en este caso en su casa? Es difícil para un adulto mayor mantener una rutina porque en cierto modo creo que igual se deben sentir solos por todas las medidas de aislamiento que se están tomando. Pero lo primero, deben seguir su tratamiento como se lo indicó el médico. ¿Okay? Lo segundo es mantener una buena nutrición. ¿Okay? El confinamiento hace que igual los adultos mayores coman muchísimo y es normal porque es parte del proceso, no solamente les pasa a ellos, sino a los adultos jóvenes. Entonces también es importante que mantengan una alimentación adecuada. Tercero, que mantengan una buena actividad física, que realicen actividad física, no es que estén en un gimnasio porque cada cosa va a la necesidad que ellos pueden realizar, pero por lo menos que hagan una actividad física en casa, que se hagan una rutina, que caminen en sus casas, que estén pendientes, si pueden ir a comprar comida, que hagan algo ya para evitar las atrofias musculares y ese tipo de cosas que les puede afectar. Y por supuesto mantener siempre el contacto con los familiares, para evitar patologías de salud mental. Tomo ese punto bien importante que decía, doctora, usted en torno a la actividad física y recordémosle a la gente que nos está viendo por qué es importante tener actividad física por parte de los adultos mayores y sacando un poco también el contexto del cual estamos hablando, por qué todos en casa tenemos que tener actividad física durante estos tiempos de pandemia. Yo creo que lo primero de la actividad física, cuando realizamos una actividad física liberamos endorfinas y por supuesto eso nos hace felices, ¿ok? Estabiliza nuestro estado anímico, ¿ok? Segundo, ayuda mucho con la espiritualidad, ayuda mucho con la parte muscular del cuerpo, disminuye las atrofias musculares, ¿ok? Ayuda mucho con la elasticidad del cuerpo, ayuda mucho con el estado de ánimo y eso nos mantiene activos también, ¿ok? En realidad creo que lo debemos hacer todos, no solamente los adultos mayores, lo debemos hacer todos para evitar también patologías de salud mental que a veces nos pasa que no sabemos qué hacer. Entonces, hacer ejercicio mientras en la medida que se pueda es una buena opción. Buen ejercicio con una buena alimentación también, doctora. Claro, sí, obvio. ¿Cómo tenemos que mantener la alimentación en este tiempo de pandemia, especialmente los adultos mayores? Lo primero es tomar muchísima agua, ¿ok? Tomar abundante agua, más de 8 vasos al día, ¿ok? Disminuir el consumo de sal, especialmente en los pacientes hipertensos, los abuelitos hipertensos.
tratar de priorizar las verduras y los legumbres, ¿ok? Es lo más importante. Disminuir un poco el consumo de carbohidratos, más que todo en los pacientes diabéticos, porque tienden a comer un poco más de carbohidratos, ¿ok? Tratar de mantener la porción como estaba antes de pandemia y posterior a la pandemia igual, porque una porción mayor es más cantidad de comida y eso por supuesto puede generar desajustes en la dieta. Y por supuesto tratar de comer sano, evitar las comidas de la calle, tratar de comer sano en casa. Estamos junto a la doctora Yemimel Lugo, ella es médico de la red APS de Quillón, conversando sobre COVID-19 y adultos mayores, sobre cómo ha afectado especialmente esta pandemia a una población que ha sido bastante cuidada, siempre ha sido cuidada la población de adulto mayor y el día de hoy también nos ponemos a pensar en ellos y sin duda la pregunta que le quería realizar hoy día, doctora, es ¿cómo tenemos que sentirnos más cerca de los adultos mayores? Recordemos que al inicio les decía que los adultos mayores desde el inicio de la pandemia, cuando llegó el primer paciente los primeros días de marzo, fueron una cierta grupo etario, en este caso, que de inmediato se puso en alejamiento. No hubo tampoco muchas preguntas respecto a eso, a cómo se realizó, pero el día de hoy todavía continuamos con el aislamiento de nuestros adultos mayores. ¿Cómo tenemos que acercarnos a ellos? Yo creo que lo principal es la tecnología, ¿okay? Estar pendiente de ellos a través del teléfono. Si creemos en cierto modo que somos un factor de riesgo, igual por si trabajamos en un sitio público, ¿ok? Estar siempre pendientes de qué tratamiento toman, cómo están comiendo, cómo se sienten, evitar ver siempre televisión o ver siempre los medios de comunicación que para ellos van a ser alarmistas. A lo mejor para nosotros es distinto porque para nosotros va a ser como estar al día de lo que está pasando a nivel mundial, pero a lo mejor a ellos les afecta un poco más eso. Y los adultos mayores en cuanto a sus sentimientos son un poquito más vulnerables. Entonces es importante igual que ellos sepan que nosotros estamos, pero no para preocuparlos, sino para siempre ayudarlos, para siempre estar allí con ellos, para estar pendiente de ellos. Ahí la misma doctora, ¿qué efectos, por ejemplo, podría tener en la salud mental los adultos mayores? ¿Qué efecto podría dejar esta pandemia en ellos en torno a la salud mental y a otras patologías? Lo primero es la ansiedad, ¿ok? Se puede manifestar de muchas maneras, pero en los pacientes diabéticos quiero hacer énfasis allí porque tienden a comer mucho. En los síntomas de descompensación de diabetes da ganas de comer. Cuando un paciente adulto mayor tiene ansiedad, pues por supuesto come más, ¿ok? También pueden tener miedo, frustración, se pueden sentir solos, ¿ok? Pueden sentir como desesperanza de cuándo va a acabar esto o esto cuándo va a terminar, porque igual en su cierta manera son adultos mayores y a lo mejor pensarán como que no saben cuándo esto va a acabar tan pronto, entonces igual se lo preguntarán, pero básicamente eso, lo importante yo creo que es estar siempre la familia o en su caso un cuidador que esté siempre pendiente de ellos y que los aconseje y siempre los mantenga como en una rutina todo el tiempo que varíe, pero que los ayude positivamente. Estamos hablando de COVID-19 en Canal 2 Televisión Quillón, un programa que ha sido desarrollado por la producción de nuestro canal en conjunto con el apoyo del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna de Sam Quillón, que ha estado presente en el cuidado también del adulto mayor, sin duda en esta pandemia y también a lo largo de su vida. Doctora, quiero preguntarle, ahora pasando al tema más específico, el tema de los cuidadores o de los hogares. ¿Cómo tienen que hacer los cuidadores o los hogares, en este caso, para, valga la redundancia, cuidar a nuestros adultos mayores? ¿Qué medidas podrían aplicar y cómo se ha estado desarrollando esto también? Las medidas higiénicas siempre tienen que estar, ¿ok? Utilizar siempre su mascarilla, utilizar alcohol gel o alcohol absoluto en caso de que no lo posean, ¿ok? Tener conocimiento de qué es lo que en cuanto al tratamiento médico están consumiendo el adulto mayor, ¿ok? Saber cómo se lo está tomando, a veces no lo conocen, a veces saben que se toman su medicamento todos los días, pero no saben cómo, los horarios. Entonces es importante conocer eso, ¿ok? También saber cómo se están alimentando, saber cuál es la porción que están comiendo, cuántas veces están comiendo. Eso es importante para que el cuidador o el familiar en cualquiera de los dos casos pueda orientarlos y tratar de mantener su seguimiento para así evitar igual descompensaciones, porque obviamente puede que solitos se desajusten un poco, pero también es importante que el cuidador o en este caso el familiar los oriente.
Doctora, y en la misma, bueno, muchas y muchos adultos mayores nos están viendo en nuestro programa. ¿Qué tienen que hacer ellos en caso de los tratamientos médicos, y especialmente con los medicamentos? ¿Seguirlos tomando, seguir con el proceso o detenerse? ¿Y a quién consultar? No, la mayoría de los adultos mayores debería mantener el mismo tratamiento, ¿ok? Y tratar de prevenir en cuanto a factores de riesgo. Me refiero a obesidad, me refiero a cigarrillo, que múltiples también lo consumen, y otros factores que también influyen para su descompensación, y tratar de mantener la compensación que teníamos antes de la pandemia, ¿ok? Tomar sus medicamentos al día es lo más importante. Por supuesto, en un caso de que tengan algún signo de alarma, pues por supuesto acudir al centro asistencial más cercano. Pero confiemos que eso no pase y que esto pase pronto y que nuestros adultos mayores puedan mantenerse bien en casa. Reforcemos las medidas de protección, doctora, para proteger a nuestros adultos mayores. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarlos de manera correcta mientras esto pase? Estamos esperando todavía, sin duda, una cura, una vacuna o el medicamento correspondiente para ya poder volver a hacer nuestra vida normal. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Mientras tanto, simplemente mantenernos en casa, utilizar mascarillas, las personas que lo van a visitar, tratar de que sean las menos personas posibles, netamente la familia. Y si se sabe de que viajó o tuvo algún contacto con alguna persona o maneja mucho público, evitar ese tipo de cosas por la vulnerabilidad de los adultos mayores, ¿ok? Utilizar siempre el alcohol gel, alcohol absoluto, estar muy pendiente de la sintomatología de los adultos mayores, porque a veces los síntomas para COVID no está comprobado, no netamente da tos, dolor de cuerpo, como le da al resto de los pacientes. A veces da desorientación, una tos escasa, ¿ok? Agitación. Entonces igual pueden ser síntomas de descompensación. No necesariamente tiene que ser COVID, pero puede ser un síntoma de descompensación. Entonces es importante igual que sepamos, ¿ok?, qué es lo que está presentando el adulto mayor, y por supuesto atacar a tiempo. Sin duda, doctora, sería bueno reforzar, sin duda, y resumir un poco cuáles son los síntomas que se sitúan en la población adulto mayor por COVID-19. ¿Cuáles son los principales en nuestro país? Recordemos que no tenemos los mismos síntomas que, por ejemplo, pueden tener países de otro orden de continente. O ¿qué tenemos hoy día como síntomas para los adultos mayores? A diferencia del resto, los adultos mayores pueden presentar una tos, ¿ok? Una tos escasa, pero puede ser de igual forma productiva, ¿ok? Pueden presentar igual desvanecimiento, fatiga, ¿ok? Malestar, un dolor de cuerpo bien grande, agitación, ¿ok? Por desconocimiento, a lo mejor puede ser por un desequilibrio de los electrolitos o cualquier otra consecuencia que puede ocasionar el COVID-19, ¿ok? Pero básicamente en adultos mayores eso, siempre se presenta ese tipo a un dolor de cabeza, ganas de no comer, entre otros. Doctora, bueno, las enfermedades crónicas son sin duda también un factor de riesgo. ¿Qué enfermedades crónicas son mayores o en este caso son enfermedades que puedan ocasionar un mayor problema en caso de contraer COVID? La primera es la hipertensión arterial, ¿ok? Es la primera patología crónica que con descompensación tiene complicaciones críticas, ¿ok? Seguida de la diabetes mellitus, por supuesto. Luego las enfermedades respiratorias dadas por asma bronquial y EPOC, y por supuesto la obesidad es un factor fundamental. El COVID-19 tiene complicaciones severas por obesidad, entonces hay adultos mayores que presentan hipertensión y obesidad, o hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces por eso es importante mantener la rutina para así evitar las ansiedades, evitar el comer en exceso y por supuesto evitar más obesidad de lo que ya, si lo poseen, pues empeore. Estamos conversando con la doctora Yemibeth Lugo. Ella es parte del DESAM de Quellón. Ella es médico de la red APS y referente técnico en torno a temáticas de adulto mayor en nuestro programa Hablemos de COVID-19, un programa que estamos desarrollando desde los estudios de Canal 2 Televisión Quellón para todos ustedes que nos ven ahí en sus hogares y en nuestros múltiples canales de comunicación. Doctora, finalmente, ¿qué podemos hacer en caso de que un adulto mayor posea o nosotros tengamos la visión de que pueda tener COVID? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar? Lo primero, debemos saber que más de 2 síntomas ya es una sospecha para COVID, ¿ok? Entonces, si tenemos un adulto mayor, tenemos más de 2 síntomas dados por tos, dolor de cuerpo, tos,
congestión nasal o agitación, cualquier síntoma que presente nuestro adulto mayor, lo primero es acudir a un centro de salud más cercano. Depende de cómo esté el adulto mayor. Si el usuario está bien, ¿ok? En este caso, aquí en Quellón pudiese acudir al dispositivo Aitue, pero si vemos que está descompensado, no come nada o tiene síntomas ya de que no sabemos que algo está pasando, que no está bien, ¿ok? Acudir al hospital es lo más sugerido. Quería hacerle una pequeña consulta, doctora, en torno a los cuidadores de los adultos mayores. En Quellón, por ejemplo, tenemos mucha población adulto mayor que tiene a sus cuidadores que no necesariamente son familiares. ¿Cómo tienen que cuidarse? Ellos tienen sin duda que cuidarse el doble porque están su vida primero y la vida del adulto mayor. Sí. Ellos, en cierto modo, ellos van a pensar como que están cuidando, por supuesto, a nuestro adulto mayor y aparte, el miedo que deben pensar en sus familias, ¿ok? A lo mejor viven con diversas familias, entonces eso es un poquito difícil, pero yo creo que las medidas de protección personal es lo que más se debería hacer, ¿ok? Evitar el salir mucho, evitar el contacto de persona a persona, porque esta enfermedad se propaga así, ¿ok? Utilizar siempre mascarilla para todo, utilizar siempre alcohol gel, lavarse las manos, es lo más importante en la casa, al llegar, al salir, y básicamente eso, utilizar siempre las medidas de protección personal, porque igual es nuestro adulto mayor, pero también es su familia que está en casa cuando llegan. Bueno, estamos conversando junto a la doctora Yemedet Lugo, ella es médico de la red APS de Quellón. Doctora, le queremos agradecer el haber estado con nosotros el día de hoy en Hablemos de COVID-19, en un programa que estamos desarrollando, bien lo digo siempre con esto hoy día, que lo teníamos impensado hace algunos meses atrás, estar usando mascarilla, estar con la debida distancia, pero bueno, ya llegará el momento de que estemos nuevamente juntos en este caso. Esperemos que el tiempo nos ayude un poquito y sea para positivo y no para negativo, pero hay que tener paciencia y tratar de mantener la calma. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros el día de hoy en Hablemos de COVID-19 aquí en Canal 12 Televisión Quellón. Les agradecemos el que estén ahí siempre pendientes de nuestro canal y a la producción de a nuestro equipo, a la producción de nuestro canal también les agradecemos y especialmente al Departamento de Salud Familiar de Quellón, a toda la gente ahí del CEFAM, de los ECOF, a quienes interactúan siempre con nosotros. Junto a los profesionales, el día de hoy hablamos de COVID-19. Chao, chao. En Canal 2 Quellón hemos presentado Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo. Un programa desarrollado junto a los profesionales del Departamento de Salud Municipal y que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos.